para escuchar un nuevo reto. Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. Estamos juntos todos los domingos a las 9 de la mañana, hora de aquí de Boston, 7 de la mañana allá en El Salvador, en Centroamérica. Y en Europa pues ya es otra hora, va más adelantado todavía, pero por acá, por esta región, son a las 9 de la mañana que nosotros emprendemos esta bendición de adorar a nuestro Dios. Y vamos juntos a seguir adorando a nuestro Dios, porque cuando escuchamos la palabra de nuestro Dios, hermanas y hermanos, también le adoramos. Es una forma de adorarle oyendo su santa palabra. ¿Encontró Lucas? Capítulo 4, versículo 23 al 30. Seguimos aprendiendo de Jesús. Así dice el Señor, todos juntos a una voz. Jesús mismo, dice Lucas capítulo 4, versículo 23 en adelante al 30. Y les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum. Haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Amado Padre, gracias te damos, Señor eterno, por este gran privilegio de poder, Señor, abrir nuestros ojos este día. Te ruego, Padre amado, que abras el entendimiento de cada uno de nosotros. Despierta, Señor, nuestros corazones. Inunda nuestras vidas con tu amor, con tu espíritu. Atráenos, Señor, a tu gracia. Libéranos, Padre amado, de cualquier angustia, de cualquier preocupación. Y ayúdanos a crecer a la semejanza de Cristo. Gracias te damos. En Jesús oramos, Señor nuestro. Amén. Y amén. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas. Dice una frase muy popular que nosotros hemos escuchado una y otra vez y quizás hasta la hemos usado. La fe mueve montañas. ¿Alguna vez la ha oído? La fe mueve montañas. Dice Jesús: si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará y nada os será imposible. Eso lo dice la Biblia. Hermanas y hermanos, amigas y amigos, la fe es algo de gran valor en el mundo. De tal manera que dice la Biblia, dice la Escritura, en el libro y la carta a los Hebreos capítulo 11, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, vea este principio, hermanas y hermanos, acerca de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Punto y coma, Hebreos 11:6. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El Señor dice aquí que recompensa a todo aquel que tiene confianza en Él. Al que se acerca confiadamente, hermanas y hermanos, Dios
Dios derrama su gracia, su misericordia en esa persona que le busca. Así que la invitación es para toda la humanidad. Dios está esperando que nosotros confiemos en Él. Este tema de la fe es un tema muy importante desde Génesis al Apocalipsis. De hecho, que la Biblia dice en Hebreos capítulo 11 que todo lo que nosotros podemos ver es por la fe, hermanas y hermanos, que eso es posible de darle honra y gloria a Dios, que fue creado de la nada. Es por la fe. Muchas personas que no han recibido este don, este regalo de parte de nuestro Dios, de poner su confianza en Dios, de creer en Él, no le dan crédito a Dios, no le dan gloria a Dios por la creación. Tampoco pueden ver la mano de Dios en todo lo que podemos observar alrededor, toda la creación, incluyendo nuestro cuerpo, que creo que es la obra maestra, magistral de nuestro Dios, de cómo nuestros órganos, cada uno de ellos, hace un papel, un rol en nuestro cuerpo. Y ahí vemos la perfección, la sabiduría del único Dios verdadero. Pero eso, hermanas y hermanos, solamente lo podemos ver a través de los ojos de la fe. Cuando el Señor ha quitado ese velo que heredamos todos. Todos venimos ciegos espiritualmente, no podemos ver la gloria de Dios, no podemos ver la obra de Dios, sino hasta que el velo de nuestra incredulidad es removido, cuando el Evangelio impacta nuestra vida y viene el Espíritu Santo y nos da esa vida, y entonces nosotros comenzamos a ver a nuestro Creador, comenzamos a alabar. Primero tenemos que recibir vida para luego nosotros poder entrar en esas actividades, como lo es adorar al Señor, congregarse, leer las Escrituras, orar, ayunar, todas esas actividades espirituales. Si no llega Cristo a nuestra vida, es imposible el poder hacerlas correctamente. Se pueden hacer temporalmente, porque todas las personas sin Dios andan buscando al Dios a su conveniencia, a su manera, pero el Dios de la Biblia, el Dios santo, el Dios eterno, hermanas y hermanos, solamente se puede contemplar a través de esa fe que se nos da. Como dice Efesios 2:8, que esa fe es un don de Dios. La fe que vale, ese es el título de este mensaje, como usted lo puede ver en esa portada, que quiero hablar unos minutos en esta ocasión. La fe que vale, la fe verdadera. Y la porción que acabamos de leer nosotros en Lucas, vemos las dos partes. Vemos la incredulidad de aquel pueblo que estaban esperando al Mesías, pero cuando llega el Mesías no lo reconocen, porque la incredulidad los había atrapado de tal manera que terminaron aborreciendo a Jesús, terminaron matándolo. ¿Qué es fe? Hebreos 11:1 dice: pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza, hermanas, esa palabra es plena confianza en Dios. Confiamos totalmente en Dios. ¿Cómo podemos llegar a eso? A confiar en un Dios que no podemos ver y no necesitamos ponerle un rostro. Bueno, eso viene como un don de Dios. Dios permite, Dios nos da eso, de que nosotros podamos depositar nuestra confianza en Él. Y convicción es estar firmemente seguro, confiado, que Dios no falla, que la palabra de Dios es fiel, que lo que Dios dice, eso se cumple. Que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Su palabra revela su mismo carácter. Él no ha fallado. Fallamos nosotros. Nosotros fallamos, nosotros dudamos. Dudaron los discípulos. El hombre de la fe, Abraham, en algún momento él estuvo angustiado porque el Señor le había prometido descendencia, le había prometido un hijo, pero él ya le había avanzado en edad y estaba ya oscilando los 100 años y su esposa ya le había pasado el tiempo de dar a luz. Por eso es que la Biblia dice que dio a luz afuera de tiempo, como un milagro.
Pero aquel hombre y aquella mujer en algún momento dijeron, bueno, vamos a ver si le echamos la mano al Señor. Aquí tenés tu sirviente Agar, le dice Sara a Abraham, que ella tenga hijos y van a ser míos. Como es mi sirvienta, es mi criada, pues los criados son de nosotros porque nacen en casa. ¿Y qué pasó? ¿Acaso falló Dios? ¿No nació Isaac? Sí nació. Pero ve, hermanas y hermanos, la desesperación trajo problemas. Claro, nació Ismael. Y ahí tenemos a los árabes que dicen que Ismael es el primer hijo de Abraham y es el hijo de las promesas, el hijo bendecido por Dios. Y tenemos a los judíos, por otro lado, diciendo que es Isaac el verdadero heredero de las promesas. Y ahí está la lucha entre los palestinos y los judíos, los árabes, con los hebreos, hasta el día de hoy, por ese pequeño detalle que pasó en el libro de Génesis con Abraham y Sara. Pero Dios es misericordioso y Dios pasó por alto, perdonó, y claro, en los créditos de Cristo, en los méritos de Cristo, perdonó los pecados de Abraham y de Sara, y por eso es que podemos llamarle nuestros hermanos. Y Dios cumplió, hermanas y hermanos. Él tenía una fe que vale, y aparece en la carta a los hebreos, que más adelante, pues como estamos estudiando la carta a los hebreos en el servicio de las 11, vamos a llegar a este capítulo 11 donde hay una gran lista de todos estos hermanos que terminaron su carrera y aunque no recibieron lo que estaban esperando, pero se mantuvieron firmes, terminaron. Y dice todavía un texto ahí de Hebreos 11 que el mundo no era digno de ellos. Imagínense, el mundo no merecía a tales hermanos que se mantuvieron firmes dependiendo de Dios. Tiempos peligrosos, los mataron, los aferraron, los quemaron vivos. Pero ellos nunca se apartaron del Señor. Dios los preservó. La fe verdadera es un don de Dios, hermanas y hermanos. Todos lo necesitamos. La fe verdadera tiene 3 elementos, como han dicho los hermanos en el pasado. Un elemento intelectual, que en el latín es la palabra notitia, que es la comprensión de la verdad. Esta no es una fe ciega, esta fe que vale es una fe, hermanas y hermanos, una fe real. Porque hoy en día muchas personas tienen idea de la fe y proclaman una fe, pero probablemente no conocen la verdadera fe. Y es mi intención este día de que recordemos, esto no es nuevo, ya nosotros estamos acostumbrados, este es un tema, estos son temas que me gustan a mí, compartirlo con la iglesia, estarle hablando recordándole que no debemos de dejar de confiar de nuestro Dios, por más difícil que sea nuestra vida, por más complicado que esté el asunto, por más que hayamos caído, porque a veces pecamos y la culpa nos inunda y como que nos quiere detener, nos sentimos defraudados. La fe que vale está ahí. Y siempre el Espíritu Santo te levantará para que mires a Cristo, porque la fe verdadera, hermanas y hermanos, no es temporal, es una fe eterna, porque es de Dios, Dios te la ha dado. Tiene su alimento, se sustenta de la palabra. Esta no es una fe al azar, esta fe está anclada en la persona de Cristo. Él es el actor y consumador de esta fe. Él es el creador, Él es el sustentador, Él es el que la sostiene. Nosotros sí flaqueamos, nosotros sí caemos, nosotros nos deprimimos, nosotros nos desanimamos, porque esa es nuestra naturaleza. Pero Cristo no falla, Cristo siempre está ahí, las 24 horas al día, los 7 días a la semana, los 365 días al año, está allí Jesús. Y como lo acabamos de cantar, mi fe he puesto en ti, mi fe descansa en ti, descanso en Él. Cuando estoy enfermo, yo sé que Él es mi sanador, que Él es Jehová Rafa, que para Él no hay nada imposible. Descanso allí porque yo sé que por sus llagas hemos sido curados. Yo sé que mi pecado, el pecado de Adán trajo enfermedades y en este mundo nadie puede escapar. Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía en mí. En otras palabras, ten fe en mí, yo he vencido el mundo. Este mundo complicado, este mundo lleno de maldición, lleno de malicia, lleno de plagas,
caminamos, los aires están saturados de virus, de bacterias. Y por la misericordia de Dios no caemos en una trampa de esas que hay. Todos los días debemos de celebrar cada minuto, cada segundo, porque Dios nos preserva. Así que, hermanas y hermanos, esta fe no es ciega. Esta fe que vale tiene 3 elementos. Elemento número 1, intelectual, notitia, que es la comprensión de la verdad. Comprendemos con ayuda de Dios, como Santiago 2, 19 y 20 nos habla, que comprendemos. Número 2, elemento emocional, ascensus, como en latín, que es la convicción y la afirmación de la verdad. La conocemos, sabemos que hay un solo Dios verdadero, pero también la afirmamos, la proclamamos. Pero viene el tercer elemento vital, que es el que no tienen los demonios. Un elemento volitivo, fiducia, y fiducia en el latín está hablando acerca de la determinación de la voluntad de obedecer la verdad. Romanos 6 del 17 al 18. Este elemento, hermanas y hermanos, es parte vital de una fe que vale. Así que no es una fe así inventada, sino que es una fe que tiene conocimiento, y ese conocimiento nos trae una afirmación en la verdad y luego nos trae una determinación a obedecer esa verdad que es Dios y a someternos con gozo, con deleite, no por miedo, no por obligación. Hermanas y hermanos, la fe auténtica perdura, la fe genuina es inquebrantable. La fe de un cristiano es algo vital. Ya lo vimos ahí, cómo la Biblia habla una y otra vez de esta fe. Esta palabra en el hebreo fe es emuná, que habla acerca de esa confianza, de dependencia de lo que Dios es. Y la palabra en el griego pistis, confianza en Dios. Y la palabra en el latín es fide, confianza total en Dios. Lo dije hace un momento y lo voy a volver a repetir, que la fe del cristiano es un don de Dios. Efesios 2:8, vaya conmigo a la Biblia para que usted vea lo que la Biblia dice. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Dice Pablo que por gracia somos salvos por ese favor no merecido, y luego la fe es como un brazo, y luego esa fe no la proveemos nosotros, no la hacemos nosotros. Y esto dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Habacuc 2:4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Ves lo que dice? Mas el justo vivirá. Aquí hay dos partes. Está el incrédulo, que el orgullo lo va a aniquilar, porque tarde o temprano va a pensar que porque es buena persona, porque hace muchas cosas, se merece que Dios lo preserve y que Dios le dé la vida eterna, pero se cansará. Se cansará, se enojará con Dios porque él querrá someter a Dios a sus caprichos, querrá que Dios cumpla lo que él le pide, porque el orgullo lo llevará ahí a querer ver a Dios como un sirviente. Pero aquí Habacuc dice, aquí dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Todos nosotros corremos ese peligro. Pero punto y coma, luego dice, más, aquí está la diferencia. El que entiende que es salvo por la obra de Cristo, no tiene nada a qué aferrarse, no depende de lo que hace, sino de lo que ya Cristo hizo. Dice el texto, más el justo por su fe vivirá. Esto es un alivio para nosotros, porque ya no estamos aterrorizados, ya no estamos atormentados porque debemos de hacer algo, porque dependemos de lo que hacemos para ganarnos el favor de Dios. Esto le quitó un gran peso a Martín Lutero cuando la Escritura penetró su corazón, traspasó su corazón. Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por fe y para fe. Esto quiere decir que la justicia, la rectitud moral que nadie puede alcanzar para reconciliarse con Dios, se recibe por fe, por esa confianza, y para fe, va a seguir confiando y por fe y para fe hasta que muramos, hasta que Cristo vuelva por nosotros. Es el mismo elemento, la misma herramienta que sirve para que nosotros
seamos perdonados, la fe en Cristo Jesús, para que nosotros seamos justificados, porque solo la fe en Jesús es la que nos justifica. Pongan atención a esto, hermanos. El punto no es la cantidad de fe lo que vale aquí. Aquí es dónde está ubicada la fe, es lo que vale. ¿Dónde está anclada? La fe, la confianza de nosotros no está puesta en ningún sistema humano para ser salvo, ni en una obra humana, ni en una teoría humana, ni en una filosofía humana. La confianza de nosotros está puesta para la salvación y para la reconciliación en la obra de Cristo, en la persona de Jesús, para ser perdonados en ese momento y para seguir, hermanas y hermanos, siendo santificados. Permanece nuestra fe en Cristo Jesús, no se mueve de ahí. Por eso es que esta es la fe que vale. La otra fe perece porque tarde o temprano, cuando viene el problema, la persona colapsa. Porque le ha puesto otros elementos, le ha puesto otros ingredientes, ha adulterado esa fe. Porque confía en otras cosas y no solamente en Jesús. El Jesús de la Biblia es el que tiene la capacidad para salvarte, para justificarte, para santificarte, para preservarte, para glorificarte. Es un todo. De la A hasta la Z. Es una obra total. Gálatas 3:11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. La fe que vale. Vamos a Lucas 4:22. Aquí tenemos un momento crucial. Una lucha que es con la que todos nosotros bregamos, hermanas y hermanos. Una batalla que Cristo Jesús se tuvo que enfrentar, y es con la incredulidad. Dice este texto de Lucas 4:24. Aquí miramos un episodio que nos habla de las dos caras de la moneda. Por un lado tenemos la incredulidad de aquel pueblo, y por otro lado tenemos la fe de dos personas que no eran judíos. Y Jesús confronta la terquedad, podría decir, de aquella sociedad que hablaba de una forma sarcástica, tenían refranes para burlarse. Y Jesús dice, y es verdad, lo que ustedes dicen en esos refranes es una realidad que ustedes practican, que ustedes no le creen a una persona en su tierra, no le confían, y por esa razón aquí había una lucha que en la tierra natal de Jesús, ahí en Capernaum, ahí en el lugar de Nazaret, no se hicieron tantos milagros como se hicieron en otro lugar. Dice este texto, y todos daban buen testimonio de él. Esas son las emociones. Jesús estaba predicando en la sinagoga, le dieron a abrir el rollo del libro de Isaías, lo aprendimos el domingo pasado, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, vea aquí, hermanos, cómo lo subestimaron. ¿No es este el hijo de José? Esa es la pregunta. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No es este el hijo de esa familia tan humilde? Había un estigma en la persona de Jesús y en la familia de Jesús terrenal, que aquí se asombraron y lo dijeron, ¿no es este el hijo de José? ¿Qué se puede esperar de este muchacho? Pero había una sabiduría en él que sobrepasaba todo entendimiento humano. Aquí viene, versículo 23. Él les dijo, claro, entendía Jesús el corazón de ellos, la incredulidad. Eso nos puede pasar a nosotros si usted, Dios lo sacó de algún lugar y usted era una persona sin futuro. Digamos que usted ha sido atrapado en un vicio. Cualquiera, en un momento que lo encuentre diferente, se va a sorprender y va a decir, ¿y este que no es aquel fulano? Imagínense cuando una persona tiene un encuentro con Cristo y lo transforma, y está en la cárcel y era un sicario y sale de la cárcel ya viejito la persona. Le digo que la gente se sorprende, la gente en su pueblo no cree, dice, este mató una gran cantidad de personas, este es malo, este no tiene perdón de Dios, y este no es fulano. Entonces aquí viene el refrán de la maldad y la incredulidad del hombre. Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De todas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió,
de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Aquí dice que añadió, dice Lucas, como dice, bueno, le puso Jesús un poquito todavía más afuera del refrán que ellos conocían y lo practicaban, porque aquí está aludiendo a que ellos no estaban dispuestos a creerle a aquel conocido de aquella región. Y Jesús dijo, yo les aseguro que esto no es nuevo, este pecado de incredulidad en Israel siempre ha existido. Y ahora Jesús, para revelar que ese refrán que se difundía por todos lados, médico, cura a ti mismo. Como queriendo decir, bueno, si has encontrado la medicina, pues cúrate tus propios pecados, deja de pecar, elimina primero todas tus imperfecciones y después nos echa la mano a nosotros. Es como algo imposible, era un refrán de imposibilidad. Es como el refrán, ¿verdad? No se puede tapar el sol con el dedo. Esa es una frase que nosotros escuchamos para decir que es imposible. O ahí en el pueblo dice, al agua querés mojar. Como quien dice, ¿cómo me vas a engañar? ¿Cómo vas a poder mojar el agua? Siempre el agua, ¿verdad?, te va a mojar a ti. Digamos, son frases, son refranes que nosotros encontramos. Entonces, una imposibilidad. Bueno, médico, encontraste la medicina, explícatela a ti mismo, pecador. Encontraste tú cómo quitarte el pecado, pues desaparece el pecado de ti y entonces sí te vamos a creer. Lo mismo nosotros encontramos con personas que dicen, ¿quién se ha muerto y quién ha regresado para creer que hay vida eterna después de muerte? Se murió y ahí terminó. Mucha gente dice eso. Así lo dice. Entonces es lo mismo. Es poniendo una comparación que están diciendo imposibilidad. Eso es imposible. No se puede creer eso. Entonces Jesús dijo, de cierto, yo les aseguro que eso está bien metido dentro de ustedes. Y este es un pecado horrible, espantoso, que se llama incredulidad. Este es el pecado que no tiene perdón. El pecado imperdonable es la incredulidad. Y para Jesús traer aquí argumentos y desbaratar todo eso y decirle, miren, lo que pasó en el pasado, miren lo que la Biblia dice. Entonces lo lleva a dos ejemplos de la fe que vale. Y es ahí en el versículo 25 y dice, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. Había muchas viudas judías que eran tradicionalistas, pero no tenían fe en esos días de Elías. Cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Ve, hermano, esto es algo imposible, que alguien pudiera parar la lluvia por 3 años, dice aquí, y 3 meses. Con la oración de Elías se paralizó la lluvia como mandato de Dios. Cualquiera puede decir, fíjense que no creían en Elías, que Elías podría ejecutar eso, que Dios podía hacer eso. No creyeron en Elías como el profeta de Dios, como el predicador. Entonces Dios, para avergonzarlo, tuvo que mandar a Elías a una viuda que sí creyó la palabra de Dios. Una gran comparación de la fe que vale y que no importa dónde estemos y de qué cultura somos. Cuando Dios te da esa fe, puedes ver el milagro de Dios. Dice el versículo 26. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías. Ve, este asunto, hermano, que es Dios que nos envía. Cuando nosotros vamos a predicar, esto quiere decir que a los incrédulos, esos que no van a creer, que les gusta pelear, probablemente no nos envía Dios a ellos. Pero sí puede que nos envíe a esos que son también, ¿verdad? Que resisten, pero Dios tiene un plan. Tarde o temprano esa persona va a terminar creyendo. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías. Esto me fortalece a mí, porque a mí me pasa. A veces yo me encuentro con personas que no tengo el deseo de hablarles el evangelio. Y puedo conversar hasta 3 horas. Y yo le pregunto después, Señor, perdí la oportunidad. Pero otras personas, si apenas comenzamos a hablar de Cristo. Pero con otras personas como que se me olvida todo.
Pero aquí ve que Dios es el Espíritu Santo que nos manda a veces a ciertas personas y nos da la oportunidad. A veces hasta las mismas personas preguntan acerca de Cristo. Y esa es la señal, creo, que es que Dios nos envió para predicar. Le dice aquí, sino a una viuda de Serepta de Sidón y muchos leprosos. Es una comparación en el tiempo de Elías, que no creyeron a Elías, que no creyeron al predicador, y entonces Dios tuvo que mandarlo afuera a una mujer que no era judía, y esta creyó. Ahora miremos otro ejemplo, otro predicador, en otro tiempo, en otra era. Y el pecado seguía vigente, como en el tiempo de Jesús. Ese pecado seguía. No habían cambiado para nada. Ese problema lo tiene la sociedad, ese problema nos enfrentamos nosotros. La incredulidad. Versículo 27. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. 2 ejemplos monumentales para mostrarles la fe que vale y mostrarles también la oscuridad que había en ellos, la incredulidad. En otras palabras, Jesús con este ejemplo, y por eso es que se enojaron, porque Cristo sacó a la luz la maldad de ellos. Dice Jesús, yo sé por qué ustedes me rechazan a mí, porque era un rechazo agudo, interno. Este no es el hijo de José. ¿Y este qué nos puede enseñar? Si este ningún rabino le ha enseñado, este no tiene credenciales, este no. Recuerden, hermanos, que estamos viendo ahí los ortodoxos, los religiosos que se enllavan. Usted le va a preguntar a las personas y dice, mira, a un persona que practica el Islam, ¿es Jesús tu Señor y Salvador? ¿Crees en Jesús? Él te va a decir, sí, yo creo en Jesús, pero Mahoma es mi profeta favorito. Él es el profeta mayor y Jesús es menor. Jesús es una buena persona. Le preguntas a un judío y dicen, no, sí, que Jesús es una buena persona, pero nosotros tenemos un solo Dios, sí. Un judío ortodoxo. Le preguntas a un católico y te dirá, oh, no, es que pues la Virgen María es la Madre de Dios y nosotros creemos que ella intercede. Y ella es importante para nosotros, de tal manera que rezamos y le pedimos que nos saque del purgatorio. Ve hermanas y hermanos, el asunto aquí. ¿Y por qué el rechazo a Jesús? Entonces le diríamos nosotros, si Jesús es la esencia. Si María dependió de él, María dijo, que se haga con tu sierva lo que bien le parezca a mi Señor. Ella se dio cuenta que necesitaba a este Salvador para su alma. Pero aquí está la realidad, y podríamos culminar esta tarde diciendo, esta es la cruda realidad de la humanidad. ¿Y qué pasa con el religioso, con las tradiciones? Cuando te ciegan, terminas enojado con la persona de Cristo. Versículo 28, y al oír estas cosas, todos en la sinagoga se maravillaron, dice, se llenaron de ira al oír estas cosas. ¿Qué? Estas 2 historias. Porque es el absurdo en la mente de ellos. ¿Y cómo es posible que ellos, los que no son judíos, los gentiles, los goyines le llamaban ellos, los malditos de Dios, las personas de pecado, ellos nacieron en pecados y están apartados de Dios? Ahora aquí Jesús dice, aquellos que ustedes condenan y dicen que no tienen esperanza, creyeron. Le creyó a aquella mujer Elías. Y le creyó a aquel hombre orgulloso también que quería irse, Naamán, y terminó con un cuerpo, con una piel como de niño, su lepra, que no tenía cura en esa época, como haciendo una alusión al pecado que no tiene cura. Al creer, Naamán el sirio terminó adorando al único Dios verdadero. Pero aquí no. Nosotros tenemos 2 respuestas. En la mujer terminó ella gozosa, agradecida con Dios porque mandó el hombre de Dios a su casa. No solamente recibió ese milagro, sino más tarde la resurrección de su hijo que se murió. Muchas cosas pasaron ahí con Elías y ahora con Eliseo, Naamán también. Pero aquella generación también de judíos tuvo el mismo problema, que no creyó en Elías y no creyeron en Eliseo. De tal manera que una ocasión se burlaron
de Eliseo y salieron unos jóvenes ahí gritando, calvo, calvo. Y Eliseo dijo que salgan unos animales y se devoraron aquellos hombres. Aquellos hombres se los devoraron, aquellas fieras. Eso es para que usted recuerde la maldad y digamos, cómo se atrevían a burlarse del predicador, que les traía el mensaje de salvación, de reconciliación, pero otros que no eran de la cultura judía creyeron y se salvaron. Por eso terminó, y esta es la fe que vale. Ellos terminaron enojados y al oír estas cosas, versículo 28 de Lucas 4, y al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Lo querían matar. Eso pasa en muchos de nosotros a veces cuando escuchamos a Jesús. Como no hay gloria para nosotros, como que a veces nuestro cuerpo no le atrae. Fíjense, hermanas y hermanos, este culto debería estar full, debería estar lleno, porque estamos hablando de la historia de Cristo y debería ser deleitoso para todos nosotros que se nos hable de Jesús. Y yo lo hice a propósito de traer esta persona, solamente para hacer una prueba, para medirnos de cuánto nos gusta la persona de Jesús los domingos. Y aquí se puede echar de ver el problema que tenemos todos nosotros con la persona de Jesús. Porque debería ser un deleite. Me van a hablar de Jesús, 2 o 3 cosas que me digan, con solo que me lean un texto del hombre que murió en mi lugar, el que sufrió la ira de Dios, el que vivió en esta tierra y tragó polvo y me vino a buscar desde el tercer cielo, con solo que me mencionen su nombre, allí estaré en la primera banca. Quiero oírle, porque hoy es día de Él, día de resurrección. Pero no pasa eso en nosotros. Y está la gran batalla. Otras cosas a veces nos inundan y tienen más valor que Jesús, incluyendo nuestro trabajo. El trabajo todavía lo podríamos considerar porque es un compromiso, pero cosas triviales como el entretenimiento o otra cosa tiene un poquito más de valor que la persona de Jesús. Y eso es parte de nuestra naturaleza, hermanas y hermanos. Por eso necesitamos urgentemente que se nos recuerde. Este rechazo no solamente le pasó a aquellos judíos, sino que sigue presente hasta el día de hoy en nosotros. ¿Cuántos hombres no hablan más de deporte, de política a veces? De trabajo. Pueden pasar toda la noche hablando. Pero la persona de Cristo está ausente, el más grande, el tesoro más grande de todos nosotros. Lo que más se necesita, no solamente lo necesitan los amigos, sino que nosotros lo necesitamos. La fe que vale, recordemos esto. Y puedo terminar con una pregunta. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Se ha desgastado nuestra fe de tantos golpes de la vida? ¿Cómo reforzar nuestra fe? ¿Cómo fortalecer nuestra fe ya para concluir? ¿Cómo podemos fortalecer nuestra fe si sentimos que a veces un pequeño vientecito casi nos tumba? Hablemos que el vientecito es una dificultad. Bueno, número 1, la palabra. Necesitamos esto. La palabra. La palabra de Dios es la que tiene todos los ingredientes para que nuestra fe se refuerce. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermanas, ¿cómo se ve una plantita que no tiene agua durante 3 días? Haga una prueba. Siembre una planta en el verano, ahí en el patio de su casa, o en la casa adentro, póngala en la ventana. No le ponga agua sobre una semana o 3 días. ¿Cómo estará? Estará triste, a punto de morir. Una planta. ¿Por qué, pastor? Porque todo lo que tiene vida quiere comida, necesita alimento. Entonces nosotros estamos vivos espiritualmente, necesitamos alimento. Entonces la palabra de Dios tiene los ingredientes. La palabra de Dios es como el agua para una planta. Es vital, como el sol, como el oxígeno, como la tierra. Todos esos elementos los tiene la palabra de Dios. Y le podemos agregar que podemos fortalecer nuestra fe, nuestra confianza en el Señor
con un poco de oración. Mateo 26:41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ayuno, Daniel 9:3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra fe? Escuchando la palabra, estudiándola, exponiéndola, poniéndonos que por ahí viene la fe, por el oír la palabra de Dios. Y usted verá los frutos de esa fe. No somos perfectos ya, estamos en ese proceso, pero sí vamos a poder soportar todas las batallas que se nos vengan. La fe yo la veo como un músculo que se tiene que desarrollar en nosotros. Ya está ese músculo, como el cantante, que para cantar bien él tiene que ensayar y ensayar y ensayar. Pasa ensayando todo el tiempo y ve la melodía que saca, cómo entona, cómo afina. El deportista, cómo desarrolla su habilidad de jugar el fútbol. Yo les digo a mis hijos, miren esos que juegan básquetbol, para ensastar, es tener esa práctica. Ellos tiran un promedio de 500 balones o 1000 o 5000 tiros al día. Esos terminan con los brazos dormidos, con la espalda. Ese salto de Kobe Bryant de 1 metro y más, que aprendió a hacerlo, le tomó mucho tiempo practicarlo y practicarlo y practicarlo y practicarlo. Nosotros miramos a los hombres de la fe ahí, ellos ejercieron ese músculo, esa confianza en Dios, oyendo la palabra, estando cerca del Señor, y por eso es que los vemos aquí. Jesús nos habla una y otra vez de que nos mantengamos ejercitándonos en las cosas espirituales. Hermanas y hermanos, esta es la fe que vale. Está puesta en Cristo Jesús. De ahí lo demás es invento del hombre. Si esta fe que nosotros proclamamos no está en Cristo, es una fe inventada y tarde o temprano va a fracasar. Pero si nuestra fe es don de Dios, como la Biblia lo dice, lo hemos recibido y está anclada en Cristo y va a permanecer en Cristo, esta es la fe que vale. No vamos a fracasar jamás, porque Cristo nos va a preservar. ¿Lo creemos? Démosle un buen aplauso al Señor. Oramos. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de edificación para su vida. Si usted no conoce de Jesús y en este día está arrepentido de sus pecados, ore de esta manera: Señor Jesús, en este momento me arrepiento de mis pecados. Reconozco que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento y me confieso pecador. Señor, perdóname y acéptame como tu Hijo. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en la cruz por mi lugar. Gracias, Jesús, por aceptar mi vida. En Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén.